La nueva derecha, bajo el subtítulo de Un análisis del conservadurismo radicalizado, es un libro de la politóloga austríaca Natascha Strobl, publicado en alemán en 2021 y traducido al español en 2022. El mundo se ha descarrilado, dice Strobl. Vivimos en un estado de emergencia emocional, una emergencia que parece haberse convertido en la normalidad. Esta sensación se ha visto reforzada tras la pandemia, pero las grietas estaban allí antes de ella. Vivimos en un tiempo en que las certezas se están desvaneciendo. El poder político se desplaza hacia redes y difusas burbujas digitales. Surgen comunidades y alianzas en línea. Una dinámica que puede generar movimientos sociales contra el cambio climático, la violencia de género o el racismo, pero también grandes comunidades en línea que van desde la derecha a la extrema derecha e incluso al fascismo. El ascenso de lo que se llama nueva derecha ha erosionado el espacio conservador y generado un enorme desafío. ¿Acaso las formaciones conservadoras deben tomar distancia del discurso de la extrema derecha no partidaria? ¿O deben adoptar sus posiciones como propias? La respuesta a estas preguntas da como resultado un fenómeno nuevo, el conservadurismo radicalizado. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo ha conseguido en tan poco tiempo transformar el ámbito político y mediático en el que actuamos, pensamos y discutimos? Strobl comienza describiendo lo que llama el conservadurismo clásico. El conservadurismo es una de las tres grandes ideologías políticas surgidas con el advenimiento de los Estados-nación en los siglos XVIII y XIX. Tiene su base social en la burguesía y su objetivo más importante es la conservación de las condiciones existentes, tanto en el sentido material como en el de las ideas. En primera instancia se dirige contra el liberalismo ilustrado, surgido en la Revolución Francesa, y luego contra el socialismo revolucionario, que cuestionaba las relaciones de producción y propiedad. El conservadurismo no es solo una ideología defensiva, sino que tiene su propio inventario ideológico, que incluye la idea de que no todas las personas son iguales y que el respeto de las jerarquías de clase asegura el orden social. Considera que capital y trabajo no son espacios que confrontan, sino que son complementarios, y a esta idea de armonía de clases se le suma, como en el liberalismo, la defensa de la propiedad privada, pero a diferencia del liberalismo y el socialismo, el conservadurismo conlleva un factor irracional, la fe religiosa, que ocupa un nivel igual o superior a la razón humana. Resumiendo, por conservadurismo entendemos una actitud anti-igualitaria, antirrevolucionaria, fundada en la armonía de clases y sustentada en los valores de orden y propiedad. En el siglo XX aparecen dos nuevos fenómenos políticos, el fascismo y el nazismo. En ambas formaciones subyace una ideología antidemocrática, antisocialista y antiliberal, que se manifiesta en la unidad entre el movimiento, el partido y el Estado, con una mirada bélica y militarista de todos los ámbitos de la vida. Pero fascismo y nazismo se diferencian del conservadurismo por su carácter decididamente transformador de la sociedad, en algunos aspectos hasta revolucionario, ya que no buscan simplemente preservar o restablecer un antiguo régimen, como los conservadores, sino que apuntan hacia un futuro concebido sobre la base de un pasado mistificado y muchas veces ficticio. Este mito del pasado es una referencia central de la utopía fascista, que debe realizarse a través de una reconstrucción de la sociedad. La relación entre conservadurismo y fascismo es por lo tanto precaria, no están en la misma sintonía. Si bien ambas formaciones se orientan hacia lugares comunes, por ejemplo su antisocialismo, difieren en que el conservadurismo es una ideología de dominación para asegurar las relaciones sociales y políticas existentes, mientras que el fascismo es una ideología que apunta a una modificación de las élites de poder para superar el orden político existente. Pero en la práctica, rara vez los fenómenos políticos se presentan en forma pura. Más allá de los núcleos ideológicos existen una serie de espacios mixtos. Esto incluye a partidos liberales conservadores o movimientos social liberales, como es el caso de la socialdemocracia, y similar mixtura se observa entre grupos políticos conservadores y de extrema derecha. A finales de los años 60 se desarrolló en Francia un círculo dentro de la extrema derecha que aportó tres innovaciones fundamentales.
Primero, adquirió el nombre de Nueva Derecha, desprendiéndose de ese modo de toda etiqueta relacionada con el nazismo. En segundo lugar, la Nueva Derecha eligió un nuevo escenario para su lucha. En lugar de hacerlo en el campo de la política institucional, en el que hay que fundar partidos, disputar elecciones y entrar a parlamentos, se situaron en el espacio prepolítico. Y para ello se basaron, paradójicamente, en los preceptos del teórico marxista Antonio Gramsci y su teoría de la hegemonía, que indica que para aplicar planes e ideas, primero hay que conseguir una amplia aceptación social, dado lo cual el acceso al poder formal era el último paso, no el primero. Se trata de dar primero la lucha por la soberanía interpretativa, estableciendo una hegemonía cultural a partir del discurso público o del ámbito educativo. Y fue a principios del siglo XXI que surgió una nueva generación dentro de la Nueva Derecha que busca unir activismo político, cultura pop y lucha cultural, abriendo nuevos espacios de difusión, especialmente en la esfera digital, apoyándose cada vez más en imágenes, memes y videos. De este modo, actualmente nos encontramos con una nueva derecha que se reproduce principalmente a través de los espacios digitales y utiliza este campo para su batalla cultural en la mente de las personas. En 2015 y 2016 se alcanzó un punto de inflexión provocado por las grandes manifestaciones en contra de los refugiados en Europa, el referéndum del Brexit en Inglaterra y la campaña y victoria de Donald Trump en Estados Unidos, cuyo éxito no hubiera sido posible sin el ejército de guerreros culturales aportados por el movimiento alt-right, la derecha alternativa. Se ha ido creando una importante escena mediática de extrema derecha que dispone de recursos económicos y protagonistas, llegando a sus seguidores a través de YouTube, Facebook o Twitter, con enfoques diferentes, desde fantasías evangélicas revivalistas y el racismo hasta el antifeminismo y la misoginia. Establecen los temas de conversación, las imágenes y los memes virales. Con Donald Trump, el rompecabezas se completó. Uno de ellos llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Dice Natasha Strobel que se observa una radicalización desde el interior de las clases medias conservadoras hacia un abierto extremismo de derecha. Y ambas corrientes confluyen en la nueva derecha, afirmándose en un pensamiento autoritario que se expresa en un nuevo fenómeno sociológico, lo que llama la burguesía cruda. El sociólogo Wilhelm Heidmayer describe a la burguesía cruda no como una clase económica, sino como un sector social que bajo una fina capa de modales civilizados y gentiles esconde actitudes autoritarias cada vez más visibles. Existe una tendencia de ciertos estratos burgueses a abandonar la idea de solidaridad social y sustituirla por una ideología de la dureza que se articula mediante el fetiche de la responsabilidad personal, la eficiencia, el rendimiento y la utilidad, en el marco de una lógica economicista que deriva en un desprecio por los grupos más débiles. Donde prevalece la burguesía cruda, suele faltar el sentido de justicia, de solidaridad y de equidad, que precisamente no se vinculan ni con la eficacia ni con la utilidad. Expresan un autoritarismo seguro de sí mismo y consciente del poder, que a través de instituciones y medios de comunicación ejercen con gran influencia en el clima social. A diferencia del conservadurismo clásico, de impronta gradualista y que prefiere mantener el status quo, los partidos de extrema derecha, por el contrario, aspiran a una rápida transformación de la sociedad. Cuando los sectores burgueses dan el paso hacia la extrema derecha, surge lo que Strobel llama un conservadurismo radicalizado. La frontera que divide las aguas entre el conservadurismo democrático tradicional y el conservadurismo radicalizado es su relación con la democracia, porque una característica central del extremismo de derecha es su deseo de desmantelar las normas democráticas.
La centroderecha y la centroizquierda establecieron un equilibrio de poder después de la Segunda Guerra Mundial, en base a la economía social de mercado como punto de equilibrio. En Estados Unidos, la primera ruptura real y visible se produce con Donald Trump. Aunque ya se había observado un antecedente durante la presidencia de Obama, cuando se produjo la irrupción de un movimiento de base ultraconservador llamado Tea Party. Pero Trump y sus émulos en otras partes del mundo no surgen de la nada. A partir de la crisis global de 2008 fue aumentando el desempleo en los países centrales y aumentaron los trabajos precarios. Paralelamente se produjo una polarización cada vez mayor de la derecha a nivel social, convirtiendo la llamada corrección política en un término odiado, que combina todo lo que este sector desprecia: feminismo, diversidad de género, políticas LGTB, antirracismo, etc. Lo que más tarde se llamará wokismo. Otro factor es el alejamiento demostrativo y performativo de lo que podríamos llamar la política normal. Ya no se trata de elaborar un programa de gobierno detallado para alcanzar el poder. Se trata de transmitir una narrativa y ejercer una sensación de seguridad. En tiempos de dislocación social y económica, no se trata de un sentimiento defensivo y estático, sino de uno agresivo y dinámico. El conservadurismo radicalizado funciona como vehículo para la figura del líder y se basa en la polarización más que en el consenso. Los representantes de la oposición dejan de ser adversarios políticos y se convierten en enemigos a los cuales hay que eliminar. El mundo de la política, dice Strobel, tiene reglas externas que le brindan un marco para su desarrollo, pero también tiene reglas internas, más oscuras, a medio camino entre la decencia y la moral. Conocer estas reglas informales del mundo político da señal de pertenencia. Y dentro del mundo político, más allá de las diferencias y antagonismos, todos se tratan con cortesía. Oposición y oficialismo juegan cada uno su rol. A diferencia de esto, los representantes del conservadurismo radicalizado quieren una ruptura y generan la sensación de no formar parte del sistema, acompañando a una corriente de indignación e inconformismo, confiriéndole inclusive un tinte revolucionario, invirtiendo su habitual posicionamiento conservador del burgués. Ignorar y romper las reglas informales de la política, como hace el conservadurismo radicalizado, parece inofensivo, pero puede tener efectos profundos, ya que construye la idea de una ausencia de reglas. Y sin reglas, se habilita la utilización del insulto y las agresiones sin fundamento en las redes. Incluso por parte de los propios políticos de extrema derecha que rompen de ese modo con la imagen de un político profesional. Utilizan un lenguaje absoluto, definitivo, megalómano y repleto de superlativos, algo muy típico de los líderes del conservadurismo radical. Del otro lado, los oponentes de Trump pensaban que señalar reiteradamente su conducta transgresora era suficiente para que algo sucediera en consecuencia, pero no sucedía nada. Las mentiras, los insultos, las expresiones indecentes quedan sin consecuencia. Una mentira repetida se convierte en una verdad. No hay consecuencias por no hacer lo correcto. Al contrario, su éxito se basa en no hacer lo que se espera que se debe hacer. Los partidos del centro siempre han tenido como objetivo preservar la sociedad. El conservadurismo radicalizado no. Por el contrario, abre grietas, magnifica las diferencias. La polarización se convierte en el estado normal de las cosas. La idea es que existe una guerra cultural en la sociedad, una batalla entre el bien y el mal, entre nosotros y los otros. Y en la guerra solo hay ganadores y perdedores. Se busca derrotar al enemigo, sin ceder a ningún compromiso. De este modo, los partidos del conservadurismo radical dejan de ser asociaciones que disputan sobre asuntos cotidianos
y se convierten en organizaciones que buscan instaurar un orden distinto. La estructura de pensamiento que mira el mundo desde la división entre buenos y malos es la base no solo del antisemitismo, por ejemplo, sino también de toda ideología conspirativa. La visión del mundo que hay detrás es fácil de entender, como en los cuentos infantiles. La bruja es la mala, así de simple. En el conservadurismo radicalizado, las imágenes enemigas de la extrema derecha tradicional se funden con las del neoliberalismo. Se adopta la mirada neoliberal maniquea que divide el mundo entre trabajadores y vagos, y que explica que los vagos lo son por su debilidad o por su desidia. Donald Trump se arrogó la representación de la clase trabajadora, contraponiendo un nacionalismo económico en defensa de los intereses de esa clase obrera nacional contra las fracciones del capital que privilegian lo global o la contratación de inmigrantes. Afirmó su narrativa en valores como el orgullo y el honor que debía ser restaurado para hacer América grande otra vez. E identificó a parte de la población como aquellos que viven de cupones de comida, provocan violencia, destruyen los centros de la ciudad con sus protestas, sean musulmanes, negros, latinos, antifascistas, trans o feministas. Se trata de los otros. Pero además de los otros, hay poderes malignos que se oponen a nosotros, para favorecer sistemáticamente a los otros. Sus protagonistas son políticos, medios de comunicación e intelectuales. La estrategia de polarización se enfoca en progresistas e izquierdistas, mediante constantes provocaciones, inclusive por circunstancias menores. Los matices y las dudas no están permitidos. La exageración y los excesos quedan totalmente impunes. La oposición, los medios de comunicación críticos, los trabajadores de la cultura y las organizaciones no políticas son presentadas como pertenecientes a un mismo poder político. Donald Trump lo llamó el pantano. Al mismo tiempo, se construye una ideología conspirativa. Uno no forma parte del debate político en el que es necesario mediar entre múltiples intereses, sino que se ve arrastrado a una guerra contra un enemigo invisible. Y como toda agresión siempre proviene de este enemigo, la reacción es siempre justificada como autodefensa. La estrategia de polarización tiene como objetivo destruir al enemigo, desautorizar por completo al adversario. Por eso, si la victoria electoral no se produce, solo puede haber una causa: el fraude manipulado por el adversario. Si la construcción del enemigo es suficientemente consistente, se le puede atribuir todo lo malo, ya que la narrativa básica es la del bien contra el mal. Además del enemigo dentro del sistema político formal, debe haber otro enemigo, más difuso, que opere en el espacio prepolítico. Este enemigo se sitúa claramente a la izquierda. En el caso de Trump, es el Antifa, que caracteriza a diversos grupos antifascistas, o el movimiento Black Lives Matter. Lo importante es construir una imagen sombría del enemigo mediante una forma inespecífica que permita tratarlo con flexibilidad para que cualquiera pueda entrar dentro de esta clasificación e incluso ser criminalizado. El conservadurismo radicalizado extrae su poder de esta ola de miedo. Los que argumentan en contra se convierten automáticamente en cómplices de una amenaza ficticia. Los partidos conservadores radicalizados confían cada vez más en el poder de sus figuras de liderazgo, sobre las que se proyecta todo lo que se caracteriza como el nosotros bueno. El líder tiene un estatus cuasi religioso, porque se la considera una figura que no actúa por interés propio. Esta postura mesiánica invalida toda conversación normal, ni con adversarios ni con periodistas, intentando evitar el diálogo cara a cara. Los líderes del conservadurismo radicalizado solo funcionan como víctimas o mártires, no como interlocutores ni pares. Un aspecto de esta personalidad del líder es que transforma en comparsa a todos los que están a su alrededor. Están allí para asentir, nunca disentir. Trump construyó una idea muy sólida, que es la existencia del Estado profundo, conformado por un completo mecanismo institucional que conspira contra el gobierno. Como respuesta,
activa un proceso de desdemocratización que va erosionando rápidamente la división de poderes, en el que el poder ejecutivo carga contra el poder judicial y el legislativo, y acorrala el poder de los medios de comunicación opositores. El discurso radicalizado que sostiene este accionar en contra del sistema se afirma en acusar al Parlamento de constituir una institución elitista que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo, que los medios de comunicación son una red de izquierda que difunde noticias falsas y que el estado de bienestar alimenta a los vagos a costa de los ciudadanos laboriosos. Todas estas actitudes generan en la sociedad resistencias al líder que no hacen más que alimentar la idea de polarización, por lo cual si las promesas del líder no se cumplen, siempre pueden explicarse por esta resistencia. En la democracia, la vida política sigue el ritmo de los periodos legislativos con fases bien delimitadas: campaña electoral, votación, negociaciones, actividad política cotidiana, hasta una nueva votación, que reinicia el ciclo. Los representantes del conservadurismo radicalizado trabajan para diluir las diferencias entre estas fases y ejercen un modo de campaña permanente, arrastrando a la oposición a constantes escaramuzas en las redes, a los medios de comunicación en un ciclo de refutaciones y provocaciones, degenerando el discurso público en una batalla en el barro. En condiciones normales, los políticos ingresan en los medios a través de temas y contenidos. Pero esta relación entre personas y contenidos se invierte en los líderes del conservadurismo radical. Ellos mismos son el tema, son una noticia independientemente de lo que hagan o digan. Al mismo tiempo, se ejecuta una estrategia de generar escándalos, mantener la escalada, generar nuevos escándalos, agigantar las banalidades y lanzar historias para distraer, con el objetivo, como dice el asesor político Steve Bannon, de inundar la zona de los medios de comunicación con basura. La sobreabundancia de información, noticias y escándalos impide finalmente discernir qué cosas son relevantes y verdaderas. Los actores del conservadurismo radicalizado ya no tienen seguidores políticos. Ahora tienen fans, lo cual hace que no se limitan solo a votar, sino que lo siguen incondicionalmente sin importar sus ideas, medidas o políticas. Todo lo que hace la persona objeto del deseo del fan es justo. Todo lo que dice es cierto. Cualquier crítica es ilegítima. Quien tiene este tipo de seguidores se convierte en la única fuente de la realidad, dando forma a una realidad paralela en la que dominan poderes oscuros y sucios que solo quieren derribar al líder. La realidad paralela instala a los partidarios en una burbuja en la que están abstraídos de cualquier discurso mediático político, crítico y plural. Más que una mentira, lo que se construye entonces es una contrarrealidad. La existencia de una realidad paralela tiene la particularidad de que el líder brinda soluciones a problemas que solo él ha creado. A un problema ficticio le sigue una solución ficticia. No es agradable vivir en una época en la que lo viejo agoniza y lo nuevo aún no nace. Es tentadora la tendencia a reaccionar ante esto intentando volver a una normalidad glorificada e idealizada del pasado. Los líderes como Trump son solo síntomas, no causas. Son consecuencia de una debilidad de los sectores liberales, progresistas y de izquierda que no han sabido ocupar posiciones de poder. En lugar de hablar largo y tendido, los actores de la derecha radical simplemente actúan.
En lugar de pedir permiso o negociar minuciosamente compromisos a pequeña escala, dan respuestas sencillas y generan promesas con mucho cuerpo. Promesas que no necesitan siquiera ser cumplidas, porque siempre se puede culpar a las fuerzas siniestras y ocultas que se interponen en el camino para impedirlo. Los rivales políticos se convierten en enemigos. El Estado se reestructura en forma antidemocrática y los límites de la realidad finalmente se diluyen. Precisamente por eso no se puede volver al pasado. Cualquier intento de recuperar un Estado transfigurado con nostalgia degenera en una postura reaccionaria. Y una vez normalizado, el pensamiento fascista se extiende por toda la sociedad.